El tema de medicamentos es un tema soso, aburrido y técnico. Nos quedaremos como mucho con 10 definiciones. No pasaremos de ellas. No es un tema que vaya a caer más de una pregunta. ¿Entendido? Así que intentar reducir esas definiciones a la mínima expresión. El primer argumento es que en España ha habido muchas leyes que hablen de medicamentos. Desde el año 2015 todas esas leyes se han juntado en una. No ha cambiado ningún punto de la ley. ¿Entendido? Solo las han agrupado. Así que si no coinciden los números de la ley, no os preocupéis, son todas iguales. ¿Vale? Después recordamos que solo son medicamentos los medicamentos de uso humano y de uso veterinario. Las fórmulas magistrales, los preparados oficinales y los medicamentos especiales. Los medicamentos de uso humano, en primer lugar, permiten diagnosticar algo que a veces nos cruje. La mayoría de nosotros, ¿tú consideras medicamento un contraste yodado? Te costaría aceptarlo, ¿verdad? Entonces, recordar que esto es un régimen legal. Por lo tanto, una farmacia que vende medicamentos no podría vender contrastes si no fueran considerados medicamentos. También hay que recordar que se utilizan para corregir, modificar y restaurar funciones fisiológicas. Y sobre todo, son aquellos elementos que actúan por una acción farmacológica, una acción inmunológica y una acción metabólica. Y tenemos un problema. ¿Qué significa farmacológica? Actualmente los medicamentos no se estudian buscando un medicamento. Se estudian analizando receptores de las células. Una célula puede tener receptores fuera o receptores dentro. Ese receptor, al ser activado, pone en marcha un mecanismo. Cuando nos interesa este mecanismo, es cuando buscamos un medicamento que se una al receptor y lo ponga en marcha. Eso es lo que quiere decir farmacológico, que actúen a través de la unión de receptores específicos. ¿Comprendido? Inmunológico quiere decir a través de anticuerpos y de antígenos. Y metabólico es a través de aportar, buenos días, medicaciones, aportar hormonas, aportar todo lo que tú quieras. ¿Vale? Por ejemplo, el ácido fólico que se da en un embarazo sería, buenos días, una medicación que actuaría desde el punto de vista metabólico. ¿Vale? Bien, recordemos, los medicamentos veterinarios son iguales de la misma forma definidos que los medicamentos humanos, pero a ninguna vaca le podemos abrir la boca para meter una pastilla. Así que a la mayoría de los animales lo que hacemos es incorporarle los medicamentos a los piensos. Por lo tanto, las mezclas que llevan los medicamentos que se incorporan a los piensos son consideradas medicamentos. ¿Entendido? Después tenemos la primera pregunta de examen. No braga, pero el primer concepto que tenemos que tener. Tenemos fórmulas magistrales. La fórmula magistral, el médico escribe cómo se hace un medicamento a través de distintas sustancias y la farmacia hace el medicamento uno a uno para un paciente determinado. Hoy eso ya no se ve, pero antes era como se hacía. El médico era como un cocinero que daba la receta y el farmacéutico era el que hacía el medicamento a mano. Si se siguen haciendo, que evidentemente se hacen en situaciones excepcionales, sobre todo en farmacia hospitalaria, eso es una fórmula magistral. Un medicamento que está señalado por un paciente concreto. Es un medicamento para alguien en concreto. Y cuando hacemos el medicamento a mano,
pero lo vendemos a todo el que quiera comprarlo, eso es un preparado oficinal. Cuando la farmacia Vescansa vende sus aspirinas, vende preparados oficinales. Son medicamentos hechos a mano, más o menos, pero están para todo aquel que los quiera. ¿Entendido? Luego tendremos que hablar de la composición química de los medicamentos. Siempre podrá ser definición principio activo. Es la sustancia que produce la acción terapéutica. El problema es que cojamos un principio activo un miligramo, yo soplo y baila. Así que lo tenemos que vehiculizar. Tenemos que darle una forma que nos lo permita tragar o que nos lo permita inhalar. Ese vehiculizante es el excipiente. El excipiente es la sustancia que nos permite vehiculizar al principio activo. Hay excipientes que lo único que hacen es aglomerar el producto para que la persona los pueda tragar. Otros es que, mira, el medicamento huele muy mal, lo voy a aislar para que no te produzca náuseas. Otro, te voy a dar sabor dulce para que lo tragues con más o menos tranquilidad. Otro, lo tengo preparado así para que se disuelva antes en el tubo digestivo. Los excipientes son los que nos permiten vehiculizar los principios activos. ¿Entendido? Y luego aparece ya una pregunta probable, la primera de esas 10 que yo os pediría, los coadyuvantes. Los coadyuvantes solo surgen en un medicamento, que son las vacunas de bichos muertos. Cuando nosotros metemos un bicho muerto en el cuerpo de una persona, resulta que los glóbulos blancos se le quedan mirando y dicen, ¿qué coño quieres que haga si está muerto? ¿Para qué voy a ir a comérmelo? Así que lo que metemos es al lado un irritante poderoso, algo que origine problemas, algo que engañe a través de la irritación al glóbulo blanco para decir, ¡jo!, tengo que ir a comerme ese resto. El coadyuvante dispara la actividad del principio activo, hace que el principio activo sea más eficiente. Y por eso todas las vacunas de bichos muertos tienen coadyuvantes. Y por eso cuando nos vacunamos del tétanos, nos duele mucho más de lo normal, porque estamos metiendo algo que irrita de una manera exagerada a ese cuerpo. ¿Entendido? Coadyuvante, excipiente y principio activo. Solo me quedaría con el coadyuvante. Buenos días. Y ahora, medicamentos sin receta. El medicamento sin receta es el medicamento que parte de un elemento. Está diseñado para el autocuidado. Esto es un medicamento sin receta. Me duele la garganta, tengo afonía, no sé exactamente por qué tengo afonía, me echo un medicamento por si acaso. Es medicamento porque tiene 3 o 4 principios activos. Si tuviera uno solo sería un fármaco. ¿Entendido? Un medicamento por receta, ¿cómo acaban todos los anuncios? Consulte a su farmacéutico. El que lo asesora es el farmacéutico. Y nunca puede ser una medicación que pueda causar adicción o alteración del cerebro. No vaya a ser que metamos ahí droga y como no tiene control médico, la liemos. Ningún medicamento que aparece en la televisión o en los periódicos tiene financiación pública. Pero lo importante es autocuidado y sin psicotropos ni estupefacientes. ¿Entendido? Esto es un medicamento que no necesita receta. Y ahora vamos a ver los medicamentos que necesitan receta. Primero, ¿quién receta en este país? ¿Quién receta en este país? ¿Qué? Solo. El odontólogo, y ahí nos choca, el podólogo.
En este país los podólogos pueden operar de los pies. En Portugal tienen que hacerlo con un médico. Aquí lo pueden hacer. Y si pueden operar, pueden poner ellos la anestesia. Si ellos no pusieran la anestesia, no podrían recetar. Por eso podemos tener siempre médicos, odontólogos y podólogos. Los fisioterapeutas y las enfermeras, hombre, no pueden recetar todavía. Veremos que sus recetas son especiales, pero estarían capacitadas por la ley con determinados trámites a hacerlo. ¿Vale? El medicamento sujeto a prescripción siempre es un medicamento que pueda tener efectos secundarios, que pueda administrarse por vía intravenosa. ¿Vale? ¿Dónde estamos? Los medicamentos que se pinchan son todos de prescripción médica. ¿Entendido? Y siempre tenemos que tener claro que incluyen, porque cuando un medicamento sale al mercado, ese medicamento todavía tiene fases de estudio, porque tenía que probarlo mucha gente a ver qué efectos puede producir en mucha gente. Esto es una de las ironías que tiene nuestro sistema. Los medicamentos nuevos vienen todos los laboratorios a comerle la olla a los médicos para que los receten y no están probados en mucha gente. Por lo tanto, los primeros que los utilizan son los que hacen de conejillos de indias. Por eso nunca es recomendable, cuando estimas un poco tu salud, a empezar a utilizar un medicamento nuevo sin necesidad, porque no sabemos los efectos que tendrá a 10 años vista. ¿Entendido? Eso es un medicamento sujeto a prescripción facultativa. Pero ahora la mayor ironía de la historia. Los enfermeros. ¿Sabéis qué medicamentos pueden prescribir los enfermeros? Aquellos que no necesitan prescripción. Tiene unos cojones de Mahoma. Lo que no necesite prescripción lo puede prescribir el enfermero. Ese es el único medicamento. Le podéis recomendar a alguien que tome el espidololol sin ningún problema. ¿Entendido? Es una burla. Llegaron a un convenio los del PP diciendo, bueno, vamos a llegar a un convenio con el Colegio de Médicos Español para que se establezca un protocolo de qué medicamentos podrá recetar una enfermera. El Colegio de Médicos dijo, no, nosotros no colaboramos. Y se les paró. Les jodió mucho porque habían previsto un plan donde os iban a, digamos que, dar un curso que duraba un año, que valía por lo menos en la provincia de Pontevedra 5.000 euros, y que os iba a capacitar para dar prescripciones. Lo daba el Colegio de Enfermería de Madrid, que es el que se quedaba con la pasta. ¿Cuántas enfermeras hay en Santiago? Miles. A 5.000 euros, hostia, si no era pasta. En toda España, joder, se forraban. Hasta que alguien cayó en la cuenta de, ¿quién las va a capacitar? Una entidad que no está capacitada para prescribir. No tiene ni pies ni cabeza. Si quieren capacitarlo, que lo haga la universidad. La universidad sí tiene profesionales que dan medicina, pero el Colegio de Enfermería no. Por lo tanto, se les jodió el negocio. Y cuando el Colegio de Enfermería vio que se les jodía el negocio, dejó de presionar para la prescripción, porque lo único que pretendían es soplaros a cada una. El Banco Pastor os iba a dar la financiación gratuita a cambio de que domiciliarías la nómina. ¿No? Era un pastón lo que se estaba jugando ahí. ¿Vale? Porque es irónico decir que los enfermeros pueden prescribir la medicación que no necesita prescripción. Es una coña marinera. ¿Entendido? Después teníamos los medicamentos de uso hospitalario. Han caído. Los medicamentos de uso hospitalario primero son los medicamentos que tienen sistemas especiales de utilización. ¿Cuál es el sistema más raro de administración de medicamentos que has visto? Sí.
Cuando das un medicamento, ¿qué es lo más de lo más de lo más? Bombas, ¿no? Bombas. Las bombas no están al alcance de la mayoría de los centros de atención primaria. Y después, utilización de sistemas que sean opacos. ¿Entendido? Cuando el medicamento necesita bomba, necesita opaco, necesita un sistema especial, que el medicamento se introduce hasta la médula espinal con un catéter muy fino, no lo vas a hacer en casa del paciente, lo haces en el hospital. Cuando el medicamento necesita un cuidado especial con sus principios activos, porque es irregular, porque es inestable, cuando el medicamento cambia de niveles constantemente, como es la titulación preinicial del Sintrón, o cuando solo lo tienen que tener algunos pacientes. Estos medicamentos solo los puedo dar en un hospital. ¿Entendido? Nunca los puedo recetar en casa, porque la probabilidad de manejo es muy, muy difícil. ¿Vale? Así que llegamos al medicamento que necesita visado de inspección, o por lo menos autorización de farmacia. Ese medicamento que va a ser sobre todo un antipsicótico, o medicamentos que tengan efectos adversos graves, como es la morfina. Es un medicamento que necesita homologación. Y esta ya es vuestra segunda pregunta braga, ¿vale? Un genérico. La ley dice que un genérico es un medicamento que es bioequivalente. Esto quiere decir que el principio activo llega al lugar de acción como un medicamento que ya esté autorizado. El problema es que la ley dice eso, pero el reglamento dice, basta con que llegue el 25%. Así que un medicamento genérico es un medicamento que tiene el mismo principio activo, pero distinto excipiente. Nadie puede hacer el medicamento exactamente igual a otro. Al tener distinto excipiente, es probable que su absorción, que su distribución varíe, sobre todo en aquellos sitios donde tenemos problemas para llegar. Necesito que me digas en qué zonas del cuerpo los medicamentos no llegan con facilidad. ¿Dónde hay barreras? En el cerebro, la barrera hematoencefálica, en la placenta. A esos sitios la medicación no llega fácilmente. Si yo cambio el excipiente, a lo mejor hago que no entre tan bien. Y por eso los genéricos psiquiátricos fallan tanto. Porque aunque la ley dice que tienen que ser iguales en cuanto a acción, el reglamento dice solo el 25%. ¿Entendido? Solo puedo hacer un genérico cuando lleve 10 años el fármaco original en el mercado. En ese momento ya no es un fármaco restringido. Tú tienes que en estos 10 años intentar convencer a la gente de que se quede con tu nombre. Por eso no ponen el nombre del medicamento, el nombre de la sustancia. Tienes que quedarle. La mayoría de nosotros ya pedimos Spidifen, no pedimos... ¿Cuál es el principio activo del Spidifen? El ibuprofeno. Entonces, con un poco de suerte, la gente se queda con Spidifen y pide siempre Spidifen. Pero otro viene y pasados 10 años dice, cojo el ibuprofeno, le cambio un poquito el excipiente y vendo Spidolol y gano más pasta. Porque el Spidifen, al no tener que hacer estudios, el Spidolol es más barato. ¿Cuál es el problema? Que al final el laboratorio no gana tanto y deja de fabricarlos. Y automáticamente ahora vais a muchas farmacias y es difícil encontrar medicamentos. Medicamentos para tensión, a mí me preocupa muchísimo uno. ¿Qué medicamento es más difícil encontrar actualmente en Galicia en una farmacia? La adrenalina de los anafilácticos. Cuesta un huevo encontrarla. Puedes estarte todo un día buscando en farmacias de una ciudad como Vigo y no la encuentras. Y la adrenalina tiene una caducidad de 1 año. ¿Entendido?
y tiene un sistema de inyección que no te vale la adrenalina del hospital. Claro, no vas a llevar una ampolla de adrenalina para constituir una inyección y luego pincharte a través de la ropa y ¡bap!, ya estás muerto. ¿Entendido? Pues es por culpa de que los genéricos han abaratado tanto el precio que al laboratorio no le compensa dedicar todo a genéricos. ¿Entendido? Después, son medicamentos especiales. Los medicamentos especiales siempre serán pregunta de examen las vacunas y los medicamentos biológicos, es decir, los sueros. ¿Entendido? También serán preguntas de examen los medicamentos de origen humano. A veces le quitamos a los seres humanos hormonas, y esa hormona la podemos utilizar previamente depurada. Después tenemos los homeopáticos. Los homeopáticos se basan en un concepto absurdo. Si algo produce un efecto y lo diluimos hasta que no es nada, cura ese efecto. Y si tú le diluyes algo hasta que no es nada, ¿qué tenemos? Placebo, ¿no? Nada. Placebo. Pues la homeopatía funciona así. Y hay gente que dice que eso es verdad. Y hombre, es verdad de la misma manera que hay gente que se cura cuando va a Lourdes. ¿Entendido? Pero no es científico, no tiene ninguna prueba de ciencia. Probablemente algunos sí funcionen, porque todo lo que estamos convencidos de que funciona, puede funcionar. ¿Entendido? Luego tenemos terapia génica, terapia de plantas. ¿Cuántos medicamentos de plantas conoces, Tomás? Valeriana, pasiflorine. Son plantas y los tenemos en la farmacia. ¿Entendido? Estos son medicamentos especiales. La mayoría son medicamentos que no, o son muy tecnificados, o son medicamentos cuya forma de acción no es a través de receptores. ¿Comprendido? Muy bien. Tercera pregunta, Hiperbraga. Clasificación ATC. La clasificación ATC es la clasificación que propugna la OMS de medicamentos. Es una clasificación que los clasifica primero en función del órgano sobre el que tienden a actuar. Por eso pone anatómico. Segundo, el efecto terapéutico que produce. ¿Vale? El efecto farmacológico y sus indicaciones. Y tercero, su sustancia química. ATC es anatómico, terapéutico y chemistry, química. ATC, medicamentos. Eso es la tercera pregunta Braga. Nunca os olvidéis. Clasificación ATC, clasificación de medicamentos. Todos los vademecums que tenemos están clasificados de esta manera. Los grupos tienen una letra que parece que es un orden alfabético, pero esa letra tiene algo que ver con los medicamentos que tenemos detrás. La A, alimentario. La B es blood. Espero que habréis inglés. La C, cardiovascular. La D, dermatológico. La G, genitourinario. Va, por ahora no hay problema, parece fácil. La H, hormonas. Pero la J, infecciones. Como no venga de jodernos la vida, no sé de dónde viene la J, porque infecciones en inglés es infections, es con I. Y no hay is, que es lo que te extraña. No hay is, porque hay Ls. Ls viene de leucemia. ¿Entendido? La M viene de músculo. La N de sistema nervioso. La P viene de parásito. Y donde tenemos más problemas es R respiratorio, pero la S de órganos de sentidos. ¿No? Mucha gente se confunde, pero la J y la S hay que estudiárselos. ¿Entendido? Que nos suenen, no son preguntas habituales. ¿Vale? Todos los vademecums están ordenados con este orden. Por lo tanto, el primer grupo de medicamentos que aparecen en el vademecum siempre son los del aparato digestivo y los de metabolismo. ¿Entendido? Bien, y ahora llegamos a las siglas. Han sido preguntas de examen, vuestra cuarta pregunta Braga, la sigla de los genéricos. Especialidad farmacéutica genérica, EFG.
La EF significa especialidad farmacéutica. Puede caeros, porque a veces nos espesamos, medicamento tradicional de plantas. Porque si quito lo del tradicional, hostia, la T, ¿de dónde viene? ¿Entendido? Los demás son evidentes porque son iniciales puras y duras. Especialidad farmacéutica publicitaria, uso hospitalario, diagnóstico hospitalario, especial control médico, tratamiento de larga duración. Son iniciales directas. Pero EFG y medicamentos tradicionales de plantas hay que estudiárselo. ¿Vale? Y es frecuente, muy frecuente. Perdón, ¿qué significa EFP? FP, especialidad farmacéutica publicitaria. Son los medicamentos que no necesitan receta. ¿Entendido? Pictogramas. Tienen poca importancia estos. El coche afecta la conducción. Un sol con una nube delante, fotosensibilidad. Cuidado que hay un pictograma con sol, y no es fotosensibilidad. La radiactividad, esto se llama trébol radioactivo. El punto sigre, ¿qué medicamentos van al punto sigre, mi reina? Solo. Si yo dejo de utilizar esto, también. Por cierto, ¿cuánto tiempo tarda en caducar un medicamento de forma normal? 5 años. Están diseñados. Cuando un medicamento caduca antes, tenemos que poner una marca. Y esas marcas, niñas, es lo que tenéis que estudiar. Porque esto es muy, muy frecuente. Los redondelitos, sobre todo. El redondelito blanco, coño, el del médico, la bata blanca. ¿Vale? El que está partido en dos, el de la esquizofrenia. Dos mentes, partido en dos, chas, chas. ¿Entendido? El negro, el agujero negro de las drogas. ¿Entendido? Estos redondelitos hay que estudiárselos. Repito, a mí me funciona pensar que cuando está partido en dos es una esquizofrenia. ¿Entendido? Me funciona el agujero negro de las drogas. Me funciona la bata blanca del médico. Tengo que tener cuidado si el botoncito negro es pequeño, porque entonces significa aportación reducida. ¿Cuánto vale, Belén, cuánto vale la medicación para la hepatitis C? Mucho. Podemos estar hablando de 15.000 euros. Si yo tengo que pagar el 40%, voy a necesitar un par de meses para pagarlo. La aportación reducida hace que yo pague mucho menos. Y ese botoncito pequeño se llama Cícero. Luego tenemos el de caducidad menor de 5 años. Y luego este, que quizás el más claro, significa consérvela en nevera. Estos símbolos hay que sabérselos. No hay más, Hay muchísimos más pictogramas, pero símbolos de medicamentos solo hay este. Y yo os aconsejo que os comáis los 4 redondelitos. ¿Entendido? Siempre son preguntas de examen. Después entramos en nuestra siguiente pregunta braga. ¿Cómo actúan los fármacos? Eso es la farmacodinamia. El mecanismo de acción de un fármaco. ¿Qué receptores toca? ¿Qué efectos produce este receptor? ¿Qué sistemas se activan con los efectos? Eso es la farmacodinamia. La farmacodinamia nos va a lanzar hacia esos conceptos. Los fármacos se unen a receptores celulares y pueden actuar a veces alterando el pH, alterando la osmolaridad. La unión con el receptor modifica la función de la célula. Y las células que tienen los receptores se llaman células diana. Puede ser una pregunta de examen, pero no es una pregunta hiperbraga. La mayoría de nosotros lo interpretamos correctamente. Una célula diana es la célula donde el medicamento, donde la sustancia se va a fijar. Puede que necesitamos saber cuál se llama la capacidad de unirse a un receptor, y eso es afinidad. Los receptores solo se pueden unir a determinados medicamentos, eso es la especificidad.
Y la acción específica o actividad intrínseca es la capacidad que tiene el medicamento de hacer el efecto. Según la actividad intrínseca tenemos fármaco agonista. El fármaco agonista es aquel que al unirse al receptor hace el efecto más completo. Tenemos los agonistas opiáceos, la morfina. Después tenemos el agonista parcial, el que se une solo parcialmente. ¿Recordáis algún opiáceo que se una parcialmente? A ver, la buprenorfina. Su efecto es menor que la morfina, pero el que nunca oímos en la vida es que haga el efecto contrario. La morfina te atonta. Imaginaros que diésemos un opiáceo que te excitase. Eso es un agonista inverso. Hay muy pocos agonistas inversos, porque hacen el efecto contrario. Todos confundimos agonista inverso con antagonista. ¿Vale? Bien. ¿Cómo funciona la naloxona? Es un antagonista. ¿Y qué hace? Se une a los receptores de la morfina y impide que haga el efecto, ¿no? Y por lo tanto tú actúas normalmente, ¿no? Claro. No te pones pídico y te pones a lanzar botes como si te hubieras metido 2 kilos de coca. Un antagonista no hace lo contrario. Un antagonista anula el efecto del medicamento agonista. ¿Comprendido? Esos son detalles sin importancia, porque no vamos a pasar del coma a la excitación máxima. No tendría ningún sentido. ¿Vale? La mayoría de los antagonistas actúan por concentración. El que esté más concentrado gana. Si yo tengo más morfina que naloxona, gana la morfina. Si tengo más naloxona que morfina, gana la naloxona. Porque cuando trabajo con naloxona, aparte de entender que es el antagonista de los opiáceos y que a una persona... ¿Cuáles son los datos de la intoxicación de opiáceos? ¿Cómo tienen las pupilas? Miosis. ¿Respiran? Depresión respiratoria. ¿Están conscientes o en coma? Inconscientes. La naloxona lo que hace es que la pupila haga plap, la respiración se normalice y despierte. ¿Entendido? Pero cuando hablamos de naloxona tenemos que recordar una cosa. Mi reina, cuando hablamos de naloxona, ¿qué tenemos que recordar? Que dura mucho menos que la morfina. Que dura media hora y la morfina dura 2. Por lo tanto, si no tengo cuidado, a las 2 horas la concentración de la naloxona baja y como es competitivo, vuelve a ganar la morfina. ¿Entendido? Por lo tanto, tenemos que estar preparados para una reanimación respiratoria o para inyectar más naloxona. ¿Comprendido? Después, tonterías. Dosis es la cantidad que necesito de un medicamento para producir un efecto. No creo que sea difícil no estudiarlo. Dosis máxima es la mayor cantidad sin producir efectos tóxicos. Y dosis mínima es la menor cantidad para producir ese efecto. Pero todos los medicamentos que damos están planteados para que la dosis esté en medio. Por eso a veces nos sorprende que un medicamento a una persona le haga efecto y a otra no. Y en parte es lógica. Si yo utilizo 500 miligramos de un medicamento y peso 100 kilos, la concentración que tiene ese medicamento en mí tiene que ser mucho menos que en vosotras. Por lo tanto, a mí el medicamento que a vosotros os pone espídica, a mí no me hace nada. Y al revés, el medicamento que a mí me tumba, a vosotros os mata. Por eso todos los medicamentos están en medio. Y puede ser que haya algunas personas que no les haga el mismo efecto, porque a lo mejor ellos necesitaban dosis mayores. Sin embargo, las preguntas de examen son estas, las que llevan los 50. Los que llevan los 50 estamos hablando de dosis efectiva, la que hace efecto en el 50%. ¡Jo, genial! Dosis letal media, la que mata al 50% de los que reciben. Dosis tóxica, la que produce intoxicación en el 50%.
Os pondrán solo las letras. Por lo tanto, fijaros, 50L, letal, efectiva y tóxica. ¿Entendido? 50% de la población. ¿Entendido? Eso sí ha caído varias veces. Bien. Y ahora vamos a clasificar efectos. Y el efecto que más me importa es la RAM. Ya nadie pone en letra reacción adversa medicamentosa. Te ponen RAM. Alguna gente dice, no, es la marca esa de leche y de yogur que hubo en tiempos. Leche RAM se llamaba, ¿no? O alguno cree que es lo que se pone se da de flores. RAM son efectos adversos. Y hay 6 tipos de efectos adversos. El primero es el efecto adverso que llamamos aumentado, esperado. El efecto adverso que vamos a esperar siempre. El efecto aumentado, esperado, es el más frecuente. Y es el efecto que siempre asociamos con un medicamento. Vamos a ver si lo entendemos. ¿Vale? Necesito que me expliques, mi reina, ¿qué es un antihistamínico? Algo que evita que... ¿Es un medicamento que? No estoy ahí. Que evita que tosas. Que... Y evitas que tosas. No. No me gusta esa definición. ¿Pero qué hace? Evita que liberes histamina, ¿vale? ¿La histamina dónde se produce? A ti ya te pregunté una vez. Dímelo, por lo menos señálamelo. La histamina se produce en la piel, pero también se produce en el cerebro. Nosotros damos antihistamínicos, el polaramine, por ejemplo, contra reacciones alérgicas. Pero produce sueño, da pues somnolencia. Eso es un efecto que se llama colateral, porque no podemos evitarlo. Al dar el polaramine la persona tiende a dormirse. ¿Entendido? Algunos antihistamínicos los utilizamos contra los vómitos. ¿Vale? El ondansetrón es un antihistamínico. Por lo tanto, el ondansetrón quita los vómitos porque duerme el cerebro. Pero cuando damos un antihistamínico esperamos que la histamina caiga, pero también hay somnolencia. ¿Vale? Esto es un efecto que llamamos colateral. Aparece con el efecto terapéutico. ¿Entendido? Sí. Y lo debemos esperar siempre. ¿Vale? Cuando nos estudiamos medicamento a medicamento, los efectos que decimos que producen los medicamentos son normalmente los colaterales. ¿Comprendido? Si un medicamento tiene un efecto secundario, cambia. Porque si yo me atonto, puedo tener un accidente. El efecto secundario es aquel que es consecuencia del efecto primario. Si yo pusiera aquí accidentes, alguien me diría, no, el accidente es porque primero tuvo somnolencia. Y al dar la curva, se fue. Pero primero tuvo que tener somnolencia. Por lo tanto, secundario es después de un primer efecto. ¿Entendido? Pongamos un pequeño detalle, ¿vale? Damos un primer medicamento que produce hiperpotasemia, ¿no? Y consecuencia de la hiperpotasemia aparece, señorita Pestonit. Sí. Fibrilación ventricular. Eso sería un efecto secundario. Primero tenemos que pasar por la hiperpotasemia. ¿Lo hemos entendido?
Colateral y secundario hay que diferenciarlos. Y los dos son efectos A o aumentados. Se hacen más graves cuanto más dosis de medicamento doy. ¿Entendido? ¿Sí? Después tenemos los medicamentos B, que en inglés son bizarros. Se puede traducir por inesperado. Son medicamentos que no esperamos, que dependen de las personas. Son medicamentos que no se dan habitualmente y son medicamentos graves o medicamentos reacciones. El más famoso de las reacciones inesperadas es una pregunta de examen, uno de los conceptos Braga, la idiosincrasia. La idiosincrasia es cuando a una persona le doy un anestésico general inhalado y de repente le sube la temperatura, cuando se produce una hipertermia maligna. Oye, es que el anestésico debería dormirte. El anestésico, si te duerme, debería provocarte hipotermia. Pero resulta que a ti te hace lo contrario. A ti solo, que tienes los genes, tienes una célula normal. Eso es un efecto que se llama idiosincrasia. La idiosincrasia es una respuesta normal, completamente diferente al efecto del medicamento y que se debe a tu característica genética. El 4% de la población americana tiene hipertermia maligna y en Galicia es frecuente porque es típica de hijos de vikingos. Así que idiosincrasia lo presentará una familia. Tú te enterarás que el papá de ese señor, cuando toma determinado medicamento, le dan cosas raras. Aparte del efecto de los anestésicos inhalados, os recuerdo que el efecto idiosincrático más característico es cuando nos cargamos al hígado con el alotano, que es una pregunta de examen. Ese gas que utilizamos para dormir a la gente, que no es un anestésico inhalado, sino que es un gas anestésico, en algunas personas provoca hepatitis fulminante. ¿Entendido? Yo recuerdo, hace años murió el presidente del Colegio de Médicos de Vigo, un cirujano, porque se operó y apareció eso. No tuvieron eso en cuenta y se operó 1 año más tarde su hermana. Le pasó lo mismo, se quedó en el camino. Los dos muertos por una hepatitis fulminante por un efecto idiosincrático. Alguien debería haber tenido esto en cuenta y no haber utilizado la medicación. ¿Entendido? Bien. Otras veces la respuesta es una alergia. Cuando yo me pica un bichito, ¿te han picado muchos bichitos últimamente? No, no te ha picado ningún bichito. Qué suerte tienes, no te pican los insectos. Pues a ver, si te pica un insecto, ¿cómo reaccionas? ¿Qué se te produce? Se te produce un bultito localizado con una liberación de histamina muy local. ¿Y la alergia qué es? Cuando no produces ese poquito de histamina, sino histamina para parar un carro. La alergia es una respuesta exagerada, como si te hubieran pinchado 100.000 avispas. La hipersensibilidad o alergia es un efecto tipo B. Y otras veces es lo que se llama intolerancia o hiperergia. ¿Cuánta cantidad de alcohol necesitan tus amigos para emborracharse? Mucha. Pero siempre hay alguna en algún grupo que le das una caña y va bailando en seco, porque tiene una respuesta exagerada al alcohol. Eso es una hiperergia, una intolerancia. ¿Entendido? A mí, por ejemplo, las benzodiazepinas, joder, me duermen. Estoy groggy, me tomo uno y las curvas, Dios mío. Si se me ocurre tomarme un tranquimacín, hago la curva, me fui, porque no soy capaz de controlarlas. Entonces, esos son efectos B. El efecto B siempre es pregunta de examen, probablemente de las 4 más importantes, la idiosincrasia, porque esto es un efecto nuevo. La intolerancia y la hipersensibilidad son efectos exagerados, uno por un mecanismo inmunológico y otro por un mecanismo no inmunológico. ¿Entendido? Pero la idiosincrasia es de las 4 preguntas más importantes. Pero la pregunta más importante viene en las reacciones tipo C.
en las reacciones donde se consume el medicamento durante mucho tiempo. Y aquí aparece la dios de este tema, aparece la tolerancia. Tolerancia es la necesidad de aumentar la dosis para tener el mismo efecto. Cuando lo decimos así, todos decimos bien, menos mal. Pero hay gente que dice, cuando doy cantidades sucesivas del medicamento, cada vez hace menos efecto. Y ahí, joder, nos cuesta. Nos cuesta porque estamos acostumbrados a pensar solo en un sentido. Si yo doy cantidades repetidas de un medicamento, la mayor parte de los medicamentos cada vez hacen menos efecto. Es como cuando empezamos a salir y empezamos a beber. Sus amigos empezaron a beber y se emborrachaban con una caña. El tercer día ya necesitaban caña y media. 2 meses más tarde necesitaban todo el barril. Es una expresión de tolerancia. Necesidad de aumentar la dosis para tener el mismo efecto. ¿Por qué? Puede ser que el cerebro se acostumbre a ese efecto y necesite más. O puede ser que empecemos a trabajar para destruir ese fármaco y tengamos un nivel de enzimas mucho más alto, que es lo que pasa con el alcohol. En el alcohol no es que aguanto la borrachera, es que el hígado destroza cada vez más rápido, hasta que llega un punto que dice, me suicido porque ya me va a destrozar a mí. ¿Entendido? Tolerancia es sagrado. Tolerancia es la pregunta más importante de este tema. Y cuando la tolerancia se vuelve brutal de rápida, se llama taquifilaxia. Martín, ¿qué medicamento de los que tú tienes experiencia tiene más rápidamente taquifilaxia? El propofol. Los medicamentos, ¿cómo se llama este opiáceo, Belén? Que se administra en cantidades muy pequeñitas y que se mete debajo de la boca para conseguir rescates. ¿Vale? ¿Cuál? El fentanilo. Damos muy poquita cantidad y al día siguiente a lo mejor tenemos que dar más. Por eso lo utilizamos como rescate, no como tratamiento de base. Porque en pocos días, joder, ya tengo que dar 1 kilo. Taquifilaxia es una tolerancia muy rápida. Pero tolerancia por vuestra madre, tenéis que siempre dominarlo. ¿Entendido? Ahora llegamos al efecto tipo D, ¿vale? Bueno, la farmacodependencia la dejamos para drogas. El efecto tipo D, estas son reacciones retardadas, reacciones que solo aparecen cuando, ¡guau!, llevamos mucho tiempo después de haber tomado el medicamento. Oño, me tomé un medicamento en 1702 y hoy tengo cáncer. Estos son tratamientos a largo plazo. El más famoso, evidentemente, es el cáncer, pero el que más preguntas se llevan es la teratogénesis. Hoy tenemos a ese médico portugués, el doctor 5 minutos, que era tan pavero, que no veía las ecografías que hacía, y así no detectaba las malformaciones congénitas graves. No va a tener ningún problema, y el niño nació sin cara. No es que fuera él el que causó que el niño fuera sin cara, es que no vio la eco. Y al no ver la eco, no aconsejó a esa familia, mire, su hijo va a salir con malformaciones mayores, puede usted plantearse el aborto. ¿Entendido? ¿Qué es lo que hay en nuestro entorno que cada vez produce más malformaciones? Y lo único que hay es mierda. ¿Entendido? Después tenemos las tipo E. Las tipo E es que dejo de tomar la medicación y de repente el efecto que estaba controlando se dispara. Esto es muy importante, por ejemplo, con el nifedipino. ¿El nifedipino de qué tipo de medicamentos estamos hablando? Groseramente, ¿qué es para ti? Para bajar la tensión. Es un calcio antagonista. Es un calcio antagonista del grupo de las dihidropiridinas. El nifedipino, el amlodipino, todos los que acaban en dipino, son medicamentos que relajan las paredes vasculares. También relajan el útero. Se puede parar un parto con nifedipino. También relajan el esófago. Se puede parar una contractura de esófago y por lo tanto un dolor esofágico con nifedipino, porque lo que no dejan es utilizar calcio.
Yo lo utilizo para no tener tensión arterial alta. Pero si dejo de tomar nifedipino 2 días, al tercer día me despierto con taquicardia. Me despierto con 150, con 160 pulsaciones. Y 150, 160 a mi edad pueden ser mortales. ¿Entendido? Eso es la taquicardia refleja. La taquicardia refleja de rebote. ¿Entendido? A veces queremos curar una enfermedad, quitamos el medicamento y la enfermedad aparece súper alta. Eso es lo que llamamos efecto rebote. Pero luego llegamos al que está de moda. Este es el que está de moda. Es otra de las preguntas hiperbraga. Cuando el efecto se debe no al principio activo, sino a los tóxicos, a las impurezas, a los excipientes. ¿Entendido? Hay medicamentos cuyo excipiente, cuya impureza, cuyo tóxico te genera efectos y no se le puede echar la culpa al principio activo. Esto es lo que puede pasar cuando utilizamos un genérico. Yo toda la vida he estado utilizando este producto y ahora voy a utilizar uno que tiene el mismo principio activo pero con otro genérico y de repente me lleno de granos. Y digo, ¿qué pasó? Reacción F. Reacción por lo que no es el principio activo. ¿Entendido? Esto nos pasa, por ejemplo, con la sangre. Si la sangre me la dan, ¿me prestas un poquito de sangre? Sí. Si me prestas un poquito de sangre y has ovulado, ¿qué me va a pasar? Que voy a notar calor, porque tu progesterona va a disparar mi temperatura. Ha sido un principio F, un efecto F, porque no es el glóbulo rojo que me has dado, sino son los productos químicos que tengo en esa sangre. ¿Entendido? F. A. Aumentadas, colaterales y secundarios. B. Bizarras, muy importante idiosincrasia. Importante hiperergia e hipersensibilidad. ¿Vale? C. Tolerancia y taquifilaxia, lo mejor. D. Bueno, el D os lo dejo pasar porque el D es sencillamente cosas a largo plazo. Delayed, con retraso. El cáncer y la teratogénesis total nos vamos a morir igual. ¿Entendido? E. Los de fin de dosis, el efecto rebote. Y F. Los que se deben a los excipientes, los que se deben a las intoxicaciones. ¿Entendido? Los efectos adversos son la primera gran área que os tenéis que leer 2 veces. ¿Entendido? No mucho más. Repito, 10 definiciones y no se estudia nada más del tema. ¿Entendido? Y ahora entramos en la farmacocinética. La definición es pregunta hiperbraga. Farmacocinética es el estudio de lo que le hace el cuerpo al fármaco. El fármaco, para entrar en el cuerpo, primero se tiene que liberar. Se tiene que liberar del medicamento. ¿Entendido? Si yo cambio el pH del estómago y meto un medicamento que al llegar a un estómago alcalino se libera, me encuentro, por desgracia, que el estómago absorbe muy poquito. Así que el efecto de ese medicamento se anula. Liberar consiste en salir, disgregarse y disolverse. Por eso hace más efecto o más rápido los medicamentos que ya están diluidos, que ya están disueltos en un agua. ¿Entendido? Liberar es el primer proceso de la farmacocinética. El segundo proceso es absorber. Absorber es pasar el medicamento desde donde lo hemos depositado hasta la sangre.
¿Entendido? Absorber es la base, el concepto central de la administración de fármacos. Por eso, aunque no se corresponde exactamente con el concepto de absorción, os he puesto todos los conceptos de absorción. Esto probablemente pues, lo podría haber ahorrado. Me podría haber ahorrado los mecanismos pasivos de absorción, aquellos mecanismos que van a favor del gradiente, es decir, de donde hay más a donde hay menos, y que no gastan energía. Me podría haber ahorrado la filtración o difusión acuosa, porque eso no lo estudia nadie. La filtración o difusión acuosa es pasar sustancias a través de poros especiales que se montan en las células. Pero nunca me quedaría tranquilo con el término difusión facilitada. Porque la difusión facilitada es una pregunta hiperbraga. En la difusión facilitada estamos hablando del mecanismo que utiliza la glucosa para entrar en las células. La difusión facilitada es un mecanismo de transporte pasivo. Es decir, aquí hay mucha glucosa y aquí hay poca. La glucosa tenderá a pasar por la célula, pero resulta que para entrar se tiene que unir a un receptor. Y el receptor gira y mete la glucosa dentro. Y este receptor es el que activa la insulina. La única manera que tiene la glucosa de entrar en la célula, y solo la célula muscular, es cuando hacemos ejercicio. Cuando hacemos ejercicio no entramos por el receptor, entra directa. Por eso cuando hacemos ejercicio nos puede dar una hipoglucemia. Pero difusión facilitada, el mecanismo que utiliza la glucosa para entrar en las células, es una pregunta hiperbraga. Probablemente sea hiperbraga de problemas de endocrino, pero he preferido meterlo aquí para meterlo con todos los medicamentos. ¿Entendido? Cuando no pongo facilitada, la difusión es solo a favor del gradiente. Cuando hay más concentración fuera que dentro, el medicamento atraviesa la pared. ¿Qué medicamento atravesará la pared? Pues hombre, atravesará la pared los liposolubles. Es lo lógico. La pared tiene grasa, tiene lipoproteínas. Lo que se disuelva en la grasa sí puede ser fantasma. Pero si yo soy hidrosoluble, ¿cómo coño me voy a mezclar con una grasa? ¿Entendido? Así que los mecanismos pasivos. Hombre, podríamos estudiarnos los activos, pero los activos solo tienen el concepto de en contra de gradiente, consumo de energía, receptores especializados. Cuando nuestro intestino está absorbiendo aminoácidos, lo está haciendo en contra de los gradientes. Hay más aminoácidos en sangre que en intestino, porque en sangre hay proteínas. ¿Y cómo entran estos aminoácidos? Por transporte activo. Y queman energía porque van en contra del gradiente. Pero tampoco es algo muy exagerado. Ahora bien, la base de toda la administración de medicamentos está en entender las bases de absorción. Hay zonas que por definición llamamos absorción indirecta, ¿vale? Porque son zonas que hay que atravesar membranas, ¿comprendido? Aquí tenemos que tener claro, algunas de estas vías solo tienen efecto local, otras pueden llegar a sangre. ¿Qué vías tienen efecto local? Léelas. Dime. ¿Qué medicamentos esperas que solo hagan efecto en el sitio donde están aplicados? ¿Perdón? Óptica. ¿Cuál? Ocular. ¿Para qué utilizarías una crema de belleza?
transdérmica. Las demás tienen efecto sistémico. ¿Entendido? Cuando metemos medicación en el oído, no podemos pretender que esa medicación haga efecto en el cerebro. Solo va a hacer efecto o en el tímpano o en la caja del tímpano. Cuando metemos medicamento en el ojo, solo va a hacer efecto en la parte de delante del ojo. En la parte de delante del ojo es donde tenemos la pupila, la podemos dilatar, la podemos contraer, y donde tenemos el tubo por el que sale el líquido intraocular. Por lo tanto, podemos utilizar para ayudar a perder líquido en un glaucoma. Pero nunca podremos tratar una retina con gotas. Si quiero tratar una retina con gotas, tengo que inyectar el medicamento dentro del ojo. ¿Entendido? Y no puedo meter un medicamento a través del ojo que haga efecto en el corazón, porque el medicamento que dilata la pupila es un medicamento que es simpático. Si se absorbiese, tendría taquicardias. Y el medicamento que contrae la pupila es un medicamento parasimpático. Si se absorbiese, tendríamos bradicardias. La vía ocular es exclusivamente local. ¿Entendido? Si quiero que algo haga efecto, pues a ver, que se me meta por el tubo, el conducto nasolacrimal, y que me sea absorbido en la nariz. Por eso, cuando echo mucha cantidad, conviene apretar en el tubo nasolacrimal para que no pase por ese tubo. Porque a alguna persona, si le meto, no sé, cualquier medicación que dilate la pupila, le voy a disparar la función cardíaca. Si le echo 2 litros. Por eso, ¿cuántas gotas de líquido se echan con un colirio? 2. Lo ideal sería 1. Más de 2 es tirar medicamento. ¿Entendido? Después tenemos, evidentemente, particularidades de cada una. Hombre, la vía más importante siempre es la absorción oral. Es la más cómoda, pero hostia, es que tiene tantos problemas porque, ¿sabéis? Mirad, el estómago no se vacía siempre cuando debería vaciarse. El estómago puede obligaros a retrasar el efecto de un fármaco porque no se vacía. Si tenemos encima una alteración de pH, la liamos. Y sobre todo, me he tomado hoy, ay, lo siento, mi reina, te has tomado los anticonceptivos y tienes una diarrea. ¿Qué harás esta noche con tu novio? Dime. Rezar. No, puedes hacer algo. ¿Qué utilizarás? ¿Qué? Barrera. O sexo virtual, que es el más seguro de todos, ¿no? Porque la velocidad de tránsito intestinal es muy claro el efecto que produce. El factor verdaderamente limitante es el vaciamiento gástrico. Fijaros, cuando una persona utiliza para suicidarse antidepresivos tricíclicos, que son auténticos venenos, si tomas una dosis muy alta se te para el corazón. Normalmente a las 3 horas ya no tendríamos nada en estómago. Ah, pero que tomaste tricíclicos, que son anticolinérgicos, tu estómago no se vacía. Así que 5 horas más tarde de haberte intoxicado, a lo mejor siguen en el estómago. Y si están en el estómago, no van a matarte. ¿Entendido? El vaciamiento del estómago conseguimos. ¿Te acuerdas, mi reina, cuando acompañabas a aquel amigo tuyo que se emborrachó, ese que te hizo conocer el baño en sus más íntimas medidas, porque estabas acompañando cómo vomitaba? ¿Te acuerdas? Vomitó a las 5 de la mañana y echó la comida del desayuno, porque bebía alcohol y se retrasaba la digestión. Siempre nos preguntamos, hostia, ¿cómo puede echar tanto? ¿Vale? ¿Cómo puede echar tanto? Si no para de echar, porque todo lo que metió esa noche todavía no lo digirió. ¿Entendido? Por eso cabrea. Me he tomado una copita a las 10, a las 4 puedo pasar el soplido. ¡Hostia! Que doy positivo, pero si hace 6 horas que he bebido. Has tomado tanto alcohol que ha retrasado el vaciamiento gástrico. Por lo tanto, si bebes, no conduzcas. O si conduces, que no te pille la policía, que es la mejor manera. Eso sí, ten cuidado en las curvas, que te vas. ¿Entendido? ¿Está claro? ¿Sí?
Después, oyes, es que niñas, todos los medicamentos que llegan al intestino se absorben en el intestino delgado. Y al absorberse en el intestino delgado, todas pasan por el hígado. Y el hígado tiene la mala costumbre de procesar los medicamentos que tienen nitrógeno. Así que, mira, tengo una angina de pecho, trágate la pastilla, la nitroglicerina, trágate, es que tiene muy mal sabor, traga la saliva. Pues si va por el estómago, no hará efecto porque el hígado se la carga. Eso es lo que llamamos metabolismo de primer paso, que es otra de las preguntas de examen. El metabolismo de primer paso es cuando al meter el medicamento por alguna vía, lo primero que hace esa vía es eliminar medicamento. Esa es la excusa que tenemos los hombres para beber más que vosotras. Porque dime una cosa, cuando tú bebes 1 litro de alcohol, ya sé que no lo bebes nunca, oficialmente, ¿vale? ¿Cuánto alcohol pasa a tu sangre? 1 litro. Pero cuando yo bebo 1 litro de alcohol pasan solo 850. El estómago tiene metabolismo de primer paso con el alcohol. Por eso los hombres podemos beber más. Porque no tenemos el enzima que vosotras no tenéis. Pero además es que nuestro hígado solo destroza alcohol y el tuyo destroza todas tus hormonas sexuales, que tienes una pila de ellas, ¿entendido? Y sin estar embarazada, porque no estarás embarazada. Mires para un lado y dices, no, vale, ¿entendido? Hay metabolismo de primer paso en el hígado, el más importante del cuerpo. Fijaros, el naproxeno, metemos 500 miligramos y solo salen del hígado 5. Es una pasada. Y en las paredes digestivas, pero también en el pulmón y en la piel. Este metabolismo de primer paso siempre hay que recordarlo, porque va a limitar la cantidad de medicamento que pase a sangre. Por lo tanto, si quiero que pase a sangre X medicamento, tengo que meter más. ¿Entendido? Y la vía de absorción a través del aparato digestivo tiene metabolismo de primer paso. Luego lo que os decía, el ojo solo vale para el ojo y solo vale para la parte de delante del ojo. Los colirios solo valen para lo que está delante del cristalino. Nunca llegaremos con un colirio a la retina. Si queremos llegar hay que pinchar ese ojo, cosa que dicho sea de paso nos da mucha grima. ¿Entendido? Y después, eso sí, cuando tapo un ojo, la necesidad de medicamento es menor. Así que si echo 2 gotitas y tapo el ojo, ya me sobra una. ¿Entendido? ¿Está claro? Después tengo la absorción rectal. El culo no está hecho para absorber. No está hecho para muchas cosas, porque entre otras cosas tiene mierda. No sé si os sabíais. A ver, la mitad de los culos de este país no tienen mierda. Eso hay que recargar. Si no, todos los coitos anales que se producen saldríamos manchados de mierda. Pero siempre podemos correr el riesgo de que haya mierda. Imaginaros meter un supositorio en una pila de mierda. ¿Haría efecto el supositorio? No. A veces metemos un supositorio y si hay mierda se quedó ahí pegado y lo cagamos. ¿Entendido? Y además la parte de arriba del recto, su sangre pasa por el hígado. Así que bueno, podríamos utilizar la parte de abajo, pero la parte de arriba, si es medicamento, lleva la palabra nitro, no se te ocurra meterlo hasta el fondo. ¿Entendido? Y bueno, lo podemos utilizar cuando utilizamos las medicaciones rectales. A ver. Cuando determinados medicamentos muy lipofílicos, o personas que vomitan, o personas que tienen un tránsito digestivo muy lento. ¿Entendido? Si el estómago no se va a vaciar, te lo meto por el culo, que ahí se absorbe a 2 centímetros de la piel. ¿Entendido?
Pero quizás sea más sensato plantearnos la cara, porque la boca, fijaros la cantidad de sangre que tiene que estar llegando a mi boca. Todo lo que hablo, todo lo que digo, todo lo que... ¡buah! Aquí hay toneladas de sangre. Por lo tanto, todo lo que meta en la boca, ¡buah!, se absorbe a una velocidad brutal. Y tiene la ventaja de que va por las venas yugulares, se va a la vena cava superior y llega al corazón antes, sin pasar por el hígado. Así que el medicamento que tiene nitro lo meto en la boca, que no salga de la boca, y pasa al corazón y hace efecto en el corazón antes de tener metabolismo de primer paso. Y además tengo un problema. Cuando fumamos, Belén, ¿qué papel hace el tabaco? La nicotina, ¿es vasoconstrictor o vasorrelajador? Vasoconstrictor. Si me he fumado un pitillo, a lo mejor la nitro no se me absorbe. Y Martín, ¿y si me he tomado una Coca-Cola con hielo? ¿Se produce vasoconstricción o vasodilatación? Vasoconstricción. Así que si me he tomado el whiskey on the rocks with the cigarette, I'm going to have a big problem with my nitroglycerin, porque ni la nicotina ni el frío del hielo me dejarán absorber. ¿Entendido? Así que a lo mejor habrá que abrirle la boca y con algo caliente calentarlo para traer más sangre. Dicho sea de paso, ¿vale? Después, la nariz sí que es la hostia. La nariz equivale a la intravenosa. ¿Por qué? Porque tenemos una cachovena detrás que, vamos, es equivalente a la vena del pene, porque crece y se pone como una moto. En la nariz se absorben las cosas a toda velocidad. Solo tienen que ser lipoideas. Y tenemos el problema de que no lo exploramos lo suficiente. Quizás el día de mañana las sustancias proteicas que no se pueden dar por vía oral las esnifemos. Es cuestión de tiempo que la insulina o vaya por la nariz o vaya por medicación de pastillas, que será un pastón lo que ahorraremos. Y será un pastón la comodidad, porque lo de las agujas, ¿a ti te gustan las agujas, Nati? Nada de nada. ¿Entendido? ¿Qué? ¿Te gusta pinchar? Vale, ¿pinchar en qué sentido? En todos los sentidos, bien, vale. Es una cosa que estaba yo pensando. Acabas de decir que la nicotina es vasoconstrictor. Sí. Y entonces, ¿por qué dicen que si fumas, ¿no? Cuando te hacen una extracción de una pieza dental, ¿por qué te dicen que no fumes, que si no sangras más? Precisamente porque no podrás conseguir la vasoconstricción permanente. El vaso estará cerrado y el efecto del vasoconstrictor no funcionará, y cuando se abra el vaso, sangrarás. Sencillamente así. ¿Entendido? El problema de la nicotina es que es un agente vasoconstrictor de primer orden. Por eso te produce mala circulación periférica en las piernas. ¿Entiendes? Y el que fuma no se da cuenta que todo lo que quiere absorber en la boca, la cagó. ¿Entendido? Esto es peligroso sobre todo cuando utilizas sprays de nicotina y luego tienes que tener una medicación cardíaca. Joder, que no te coincida el spray luego, porque a lo mejor tardas 15 minutos largos en volver a recuperar la capacidad de absorción. ¿Entendido? Bien, y luego por vía inhalatoria. Hombre, el pulmón absorbe la hostia, porque tenemos 200 metros cuadrados de mucosa. Absorbe la hostia y absorbe a toda velocidad. Pero esa absorción es incontrolable, porque cuando llega la medicación se absorbe toda de golpe y puede llegar a provocar una intoxicación. Además es el único sitio de nuestro cuerpo con el corazón que recibe toda la sangre del cuerpo. El cerebro solo el 10%. Así que aquí está todo tarde o temprano. Y encima los vasos son muy superficiales y el aire está empujando la medicación hacia los vasos. Así que es una bomba. El único problema, repito, es que su mucosa es tan delicada que se puede irritar. Y que la absorción es totalmente imprevisible,
Puedes meter todo en un segundo, lo cual sería una sobredosis. Y algunos medicamentos tienen metabolismo de primer paso. ¿Entendido? Eso sí, las sustancias más pequeñas son las que llegan mejor a los alveolos. El problema es que a veces la sustancia que utilizamos para nebulizar, su efecto cierra la vía aérea, porque la irrita y reduce la llegada a ese alveolo. Bien, la piel no absorbe una mierda. Y como no absorbe una mierda, vamos a utilizar medicamentos venenosos para que se absorba tan poquito que no haya riesgo de intoxicación. Si a mí se me ocurriese coger un parche de nicotina y masticarlo, muerto seguro. Si a mí se me ocurriese coger un parche de morfina y masticarlo, muerte seguro. Pero en la piel se absorbe tan poco que puedo utilizar medicamentos que tienen un perfil tóxico muy alto. Siempre que sean muy sencillitos, siempre que sean lipofílicos. ¿Entendido? Y si cierro la piel, si pongo algo encima, ocluyendo esa piel, la absorción aumenta un poquito. Por eso, si yo me echo crema y me pongo un pañal bien apretado, la crema sí va a entrar. Si en cambio estoy con las piernas al aire, esa crema no va a entrar bien, ¿entendido? ¿Está claro? La absorción transdérmica se potenciará utilizando electricidad, utilizando sistemas especiales. Después tenemos, oyes, la vagina no absorbe estrógenos, se los bebe. Pones una gota de estrógenos en la vagina y hace... Y dices, hostia, ¿dónde está la vagina? ¿Dónde está el estrógeno? Dios, se me ha ido. Su capacidad de absorber sustancias es brutal. No voy a hacer chistes fáciles sobre la capacidad de abducción de la vagina. Pero la vagina podría ser una alternativa cojonuda para algunas medicaciones, porque tiene una capacidad absortiva brutal. Solo la utilizamos para medicación anticonceptiva hormonal y la utilizamos con menos dosis que por boca y al tener menos dosis, menos efectos secundarios. En cambio, la vejiga no absorbe nada, porque la vejiga está destinada a ser impermeable. Nada de lo que metas por la vejiga va a entrar en el cuerpo, porque si no entraría toda la sustancia que tiene la orina. ¿Entendido? Y después llegamos a otra pregunta de examen. Coño, si meto algo por vena, no hay absorción, es que ya estoy en sangre. La absorción es total. Meto el medicamento y todo el medicamento hace efecto rápidamente. Por eso lo utilizamos en emergencias. Pese a que es una forma cara, porque el medicamento que meto por vía intravenosa tiene que estar estéril, tiene que ser acuosa. Yo no puedo meter una medicación basada en aceite. Son emulsiones. Una emulsión sí se puede meter, pero algo que forme gotas no. ¿Entendido? Las microemulsiones sí lo puedes meter, pero si forman gotas, producirá émbolos grasos. ¿Entendido? Es el problema. Tú puedes meter emulsiones, pero no soluciones oleosas. Tú no puedes meter un aceite, pero sí gotitas muy pequeñitas de aceite que vayan encima de un líquido. Eso es la nutrición parenteral. En cuanto las gotitas de aceite de la nutrición parenteral se hagan grandes, hostia, ya tienes una embolia grasa. ¿Entendido? Tampoco puedes meter cristales, porque el cristal al pasar por el territorio capilar te lo cortará. Es la absorción máxima, o si queréis la absorción nula, porque aquí nada tiene que pasar por una membrana. Se dice que la vía intramuscular pues no tiene absorción, y yo creo que se equivoca. Tiene absorción, porque depositamos el medicamento en el tejido conjuntivo del músculo. Si lo depositásemos en el músculo tendríamos problemas, porque el músculo a lo mejor no tiene tanta vascularización como nos creemos. Es una
absorción más rápida, pero ojito, más rápida si esa persona utiliza músculo, porque una persona totalmente atrofiada, allí no hay sangre, allí solo hay fibras. Una persona que no ande, su musculatura no puede absorber nada. Es más rápida y menos dolorosa que la subcutánea. El único problema es que tolera muy mal las soluciones hiperconcentradas. Las soluciones hiperconcentradas queman el músculo y originan necrosis. ¿Entendido? Después tenemos la vía subcutánea. Su absorción es lenta y probablemente sea una absorción que está muy influida por lo que haya debajo de esa grasa subcutánea. Eso sí, tiene un problema. No puedo poner soluciones que sean muy cambiadas de pH. De hecho, llama la atención de que metemos en líquidos, en tejido subcutáneo, metemos lo que es muy alcalino, que son los anticoagulantes parenterales. ¿Cuál es el anticoagulante parenteral? A ver. No te oí. Sí. A ver, piensa. ¿Qué? La heparina. Y la heparina es alcalina. Tenemos que tener cuidado con no poner una cantidad excesiva, porque en ese momento haría ¡drup! Y empezaría a sangrar por esa zona, porque tolera muy mal las alteraciones de pH. Si te pasas con la heparina, habrá hematomas en la zona. ¿Entendido? Y después, bueno, la vía intraósea absorbe tanto como la intravenosa. Fijaros, tenemos 3 vías rapidísimas: la nasal, la intraósea y la intravenosa. Si no puedo acceder a la intravenosa por lo que sea, intraósea. Por ahora no se han diseñado sistemas nasales, pero a lo mejor con el tiempo acabamos conectando a la persona a sueros por la nariz. No os digo yo que no, ¿vale? Eso vale mucho para algún narizota, ¿vale? ¿Entendéis? Podríamos pensar en algún catalán ese que tiene la frente despejada y creo que es presidente. Por la nariz le pueden entrar algún suero, ¿no? Porque la verdad, esa frente hay que aprovecharlo en algo, en que aterricen aviones o cualquier cosa. Mira que es feo, joder, ¿vale? Y luego tenemos la vía intrarraquídea. La vía intrarraquídea es absolutamente local. La medicación que por vena no podría pasar por la barrera hematoencefálica, si la administramos a través de las meninges, sí podrá actuar a nivel del sistema nervioso, aunque no actúa tan bien como nos creemos. ¿Entendido? Por último, tenemos un concepto estrella. El término técnico que habla del metabolismo del primer paso es biodisponibilidad. La cantidad de sangre que alcanza al tejido después de administrarlo. Si hay metabolismo de primer paso, la biodisponibilidad es menor. ¿Entendido? Biodisponibilidad es otro de los apellidos que tenemos que estudiar. Lo demás va cayendo, ya no tiene tanta importancia. La distribución es el proceso por el cual llevamos a los fármacos a los tejidos. Lo suele llevar la sangre, pero la sangre tiene una mala costumbre. La medicación que va por la sangre viaja de 3 formas. Viaja libre, esa es la medicación activa. Viaja unido a las proteínas, fundamentalmente a la albúmina, pero no solo a la albúmina. Esa fracción no hace efecto. La albúmina es un almacén circulante y viaja en ocasiones unido a los eritrocitos. Habrá alguna pregunta de examen que ha caído utilizando un medicamento que va fijo a los eritrocitos. ¿Entendido? La veréis en algún tipo de test, ¿vale? Solo la medicación libre hace efecto. Por lo tanto, todo lo que genere un medicamento que no se une a las proteínas puede llegar a ser tóxico. Y el litio es el agente que menos se une a las proteínas. El 0% del litio se une a las proteínas.
Y en cambio, el naproxeno y la varfarina, el primo del acenocumarol, son los medicamentos que más se unen a las proteínas, 99, algo. Por lo tanto, cuando yo quiero retirar warfarina, naproxeno, diazepam del cuerpo, retiro la fracción libre de la sangre, pero empieza a salir de las proteínas. Y estoy retirando horas y horas y horas y sigue saliendo. Bien, ¿qué pasa si algo reduce las proteínas? Pues que si hay menos proteínas con las que unirme, la misma dosis hace más efecto. Lo bueno y lo malo. ¿Entendido? Por eso los medicamentos pueden hacer más efecto en la insuficiencia renal. Por eso los medicamentos pueden hacer más efecto en los ancianos. Por eso los medicamentos son bombas en la desnutrición y en la insuficiencia hepática, pero también en las quemaduras. En estas situaciones hay que bajar la dosis. ¿Entendido? En cambio, si nosotros hablamos de metabolismo, hablamos de reacciones químicas que pueden potenciar, también pueden destruir. Todo aquello que sea extraño lo utiliza el cuerpo, lo modifica habitualmente en el hígado y a veces nos encontramos que es beneficiosa. Hay sustancias que aumentan la función de cambio del hígado, el fenobarbital. Y hay otras, en cambio, que lo disminuyen, los corticoides o los imaos. Nos vamos acercando ya al final. El riñón es el principal órgano que excreta sustancias hidrosolubles. El pulmón es el principal eliminador de gas. Y el hígado es el principal órgano de excreción de sustancias liposolubles, o sustancias cuyo tamaño es tan grande que no pasarían nunca el filtro renal. Pero siempre la pregunta de examen es, ¿cuál es el principal órgano excretor? El riñón. ¿Vale? Los inductores enzimáticos, entonces, ¿aumentan la acción del fármaco? No, la disminuyen la mayoría de las veces. Y claro, aumentan el metabolismo. Exacto. Salvo que el fármaco se potencie con el metabolismo. Por ejemplo, tú metes el fenobarbital cuando estás administrando codeína, la codeína se transforma en morfina en el hígado. Si tú metes fenobarbital, la acción será mucho más rápida. ¿Entendido? La mayoría de las veces lo que hacen el hígado es degradar, pero hay algunos medicamentos que lo que hace es potenciar, crearlos. Por eso a veces decimos profármaco. ¿Vale? ¿Entendido? Nosotros cuando metemos fenobarbital, el enzima del hígado trabaja más, sea para formar, sea para destruir. Bien, esto no lo estudiamos. Ha caído una sola vez en toda la historia. Cuando yo meto un sistema donde la cantidad de medicamento está entrando de forma constante, todo de forma constante hace que la concentración sea lineal. Como estoy metiendo, lo que estoy destruyendo es una línea paralela. Pero cuando yo meto un único medicamento, en un único momento, la cantidad va hacia arriba y conforme el metabolismo lo va liquidando, va hacia abajo. Orden 0 es cuando yo estoy metiendo de forma constante. Orden 1 es cuando meto una sola vez. No hace falta estudiar mucho. Una sola vez, orden 1. De forma constante estoy metiendo muchos ceros ahí. ¿Entendido? Después tenemos interacción. La interacción tiene dos preguntas de examen. La interacción es cuando, añadiendo un medicamento, consigo modificar el efecto de otro. Modificar el efecto de otro para lo bueno y para lo malo, Porque hay interacciones que lo que hacen es potenciar el efecto tóxico y hay interacciones que lo que hacen es potenciar el efecto bueno. También hay interacciones que potencian el efecto malo y otros que lo anulan. ¿Entendido?
La interacción, normalmente nos tenemos que hablar de interacción sinérgica. No significa bueno, ¿eh? Sinérgica significa que el efecto aumenta, pero puede aumentar lo bueno o lo malo. Si yo doy un medicamento 1 que activa tal función 3 veces y un medicamento 2 que activa tal función 5 veces y los uno, si los dos medicamentos hacen efecto en el mismo mecanismo, lo que voy a obtener es un efecto sumado. 3 más 5, 8. Eso es la sumación. Eso es la pregunta de examen. Si yo, en cambio, los medicamentos actúan en distintos receptores, sumo uno que da 3, con otro que da 5, y me encuentro que el efecto total es 25. ¿Qué se ha producido? Potenciado, porque actúan en distintos receptores. Eso es lo que utilizamos cuando damos analgesia paracetamol con analgesia AINE, o mucho más importante, cuando damos analgesia AINE con analgesia opiácea. Al utilizar distintos mecanismos, potenciamos los efectos buenos y reducimos los malos, pero no siempre se reducen los malos. ¿Entendido? Después, antagónico, pues es lo que vimos antes. Se disminuyen los efectos. Yo me estudiaría físico-químicos. Hay medicamentos que si los meto por la misma vía se anulan. ¿Qué medicamentos se anulan siempre? Las sales de calcio con las sales de bicarbonato. Si se me ocurre meterle por la misma vía, se forma una pelota y se jodieron las dos. Es una interacción farmacológica o físico-química. ¿Entendido? Otros, la interacción es farmacodinámica. Los dos sistemas por los cuales actúa el medicamento interactúan. Puede que haber interacciones buenas, interacciones malas. Por ejemplo, si yo doy algo que estimula al simpático e inhibe al parasimpático, la lío, porque se va a ir el corazón hacia el cielo. Si yo doy algo que estimula al simpático y que estimula al parasimpático, el resultado es neutro. ¿Entendido? Eso es farmacodinámico. Todos tenemos claro, un depresor se controla con un estimulador. El paciente tiene cocaína, deprimo el cerebro con un diazepam. El paciente toma cocaína, deprimo al corazón con un betabloqueante. ¿Entendido? Eso es una interacción farmacodinámica. Y luego tenemos una interacción farmacocinética. No dejo que se absorba, no dejo que se excrete, hago que se excrete más. Las interacciones farmacocinéticas son cientos. Estas son las principales. La más importante son los cambios de pH urinario. ¿Entendido? Que todos hemos visto con intoxicaciones, cambiando el pH de la orina. Si el pH de la orina es ácido, los medicamentos alcalinos se van. Si el pH de la orina es básico, los medicamentos ácidos se van. Lo que conseguimos es una interacción farmacocinética, aumentar la excreción. Y esto es el tema de medicación. 10 definiciones. Niñas, las definiciones que yo me estudiaría colateral y secundaria. Primero, tener claro lo de Ram. Idiosincrasia. Tolerancia. Tipo F. Farmacocinética. Farmacodinamia, que estaba delante. Ahí teníamos farmacodinamia. 50.
No, eso es farmacocinética. Farmacodinamia son los efectos. 23. Vale. Luego, no os olvidéis de los culitos. Culito blanco con receta médica, bata blanca. Culito negro, el agujero negro de las drogas. Culito partido, la esquizofrenia. Por lo tanto, medicación psicotrópica. ¿Entendido? Si tenemos 2 triángulos, caduca antes de 5 años. ¿Entendido? Después me estudiaría los elementos más importantes de dosis letal 50, difusión facilitada, metabolismo de primer paso, interacciones de sumación, interacciones de potenciación, interacciones farmacológicas o físico-químicas, interacciones farmacodinámicas e interacciones farmacocinéticas. Y no tocaría más el tema, porque, repito, es un tema de una pregunta. Es demasiado técnico, pero se reduce a muy pocos datos reales. ¿Entendido? ¿Sí? Vale, yo no tocaría ningún otro apunte, me quedaría con las bragas. No creo que sea un tema que os guste, por lo tanto no veo necesidad a profundizar. ¿Entendido? Hay otros temas mucho más importantes que al profundizar podemos tener más arsenal, pero este no tiene sentido. La cantidad de preguntas que nos puede caer es muy limitada. ¿Entendido?